Ok, muy buenas tardes, muy buenos días, muchachos. Bueno, continuamos con nuestra materia. Bueno, aquí a partir de aquí, lo voy trabajando con una presentación ya para ir como separando la información específica con la que vamos a ir trabajando. Sin embargo, bueno, seguimos trabajando con nuestro libro de metodología de la investigación que había mencionado en la anterior clase, ¿va? Ok, bueno, nuestro tema del día de hoy, bueno, parte precisamente de lo que es el significado del término, es decir, identificar precisamente qué significa eso de metodología de la investigación. Y para ello, bueno, vamos a desgranar o vamos a separar precisamente los dos elementos importantes en esta parte. El primero es metodología y el segundo es investigación. Para partir de ahí, nosotros formar nuestro significado de lo que es la metodología de la investigación y bueno, cuáles son como de alguna manera la finalidad de esta materia, ¿va? Es decir, qué es lo que ustedes pueden esperar al estar tomando nuestra materia. Bueno, comenzamos principalmente con lo que es con el significado del término metodología. El término metodología se compone de dos vocablos, método, que significa camino a seguir, y logos, que es el estudio o tratado racional. Dice, por lo que significa el estudio de los métodos o pasos a seguir en cualquier investigación. Es decir, bueno, metodología en este caso, bueno, va a ser precisamente el estudio de los pasos a seguir. ¿Qué es un método? No es otra cosa más que los pasos que nosotros seguimos para elaborar determinada actividad. Pensemos, por ejemplo, en una receta, pensemos, por ejemplo, en una operación matemática, pensemos, por ejemplo, en alguna otra actividad o algún proceso de reparación de algún objeto, X cosas. Siempre seguimos como pasos, es decir, primer paso, segundo paso, tercer paso, cuarto paso, hasta llegar a la conclusión de de determinada actividad. En el caso de la metodología, o en el caso, perdón, de la investigación, pues obviamente como ya lo habíamos revisado en nuestra anterior clase, en nuestro anterior tema, pues básicamente era la investigación científica requería precisamente pasos a seguir, es decir, un método. Entonces, por ahí va relacionada esa parte, ¿va? Ahora, logos, dice, significa el estudio o tratado. Bueno, en este caso, entonces, el estudio precisamente que nosotros vamos a hacer especialmente de los métodos que se siguen dentro de la investigación. Entonces, resumiendo, entonces dice, si bien este es su origen etimológico de manera formal, suele definirse como el estudio de los procedimientos que se utilizan en la investigación científica con el fin de producir conocimientos válidos mediante los cuales el ser humano pretende comprender y o explicar el origen de los fenómenos que se presentan en el mundo. Entonces, bueno, ya lo habíamos mencionado precisamente, es decir, el método, pues, son los pasos a seguir en el caso de una investigación. El logos, pues, entonces será el estudio de esos métodos. ¿Cuál es la finalidad de alguna manera de todo esto? Bueno, precisamente tratar de comprender cuáles son los mejores métodos o los mejores pasos a seguir para obtener precisamente la meta buscada, que en este caso precisamente es la que se pone aquí, ¿no? Con el fin de producir conocimientos válidos, ¿va? Entonces, esa es básicamente la idea. Antes que nada, válidos entendemos aquí como un conocimiento que realmente pueda ser tomado como preciso, exacto y que nosotros podamos realmente considerar que es verdadero. Por ejemplo, lo decíamos en la otra ocasión, en otro tema, ¿no? Es decir, 2 más 2 es 4. Nuestra capacidad racional nos permite comprender que esto es verdadero, esto es válido, es decir, funciona perfectamente. Si nosotros, por ejemplo, hacemos la suma de 1 más 1 es 2, esta operación nosotros la podríamos utilizar, por ejemplo, para cualquier otra actividad. Por ejemplo, pensemos en si sumamos, por ejemplo, nuestros apuntes, 1 más 1 tareas, más nuestro examen, 1 igual a 3. Es decir, la suma de los tres elementos nos va a dar un resultado. En este caso, en nuestro trabajo, en nuestras clases, pues bueno, la suma de los tres elementos pues nos va a dar precisamente nuestra calificación aprobatoria para la materia. Entonces, si se fijan, funciona de esa manera, ¿no? Es decir, son conocimientos válidos, son conocimientos lógicos, es decir, conocimientos que nuestra capacidad racional nos permite comprender. Entonces, pero pues siempre va a haber algunos mejores o algunos con detalles que entonces tendremos que revisar. Entonces, precisamente para eso es una metodología, o esa es la metodología. ¿Correcto? Entonces, bueno, esperemos que hasta ahí nos haya quedado claro.
El siguiente término, bueno, dice, por su parte la investigación se refiere a la acción de investigar. Bueno, esto no nos responde mucho, vamos a seguirle. Dice, esta es una actividad que tiene diversos fines, pero los de construir conocimiento y resolver problemas son los más importantes. ¿Qué es una investigación? Bueno, es literalmente buscar precisamente una información sobre determinados eventos de la realidad, que precisamente eso se van a convertir en lo que nosotros entendemos como el conocimiento. El conocimiento es la información que obtienes de la realidad, de la vida diaria, de la cotidianidad o del fenómeno que tú deseas estudiar. Pensemos, por ejemplo, si tú quieres saber por qué llueve, bueno, vas a hacer una pequeña investigación, es decir, vas a buscar información, ya sea en internet, ya sea en libros, y entonces eso te va a llevar a comprender precisamente cómo funciona ese efecto, es decir, perdón, ese fenómeno, el de llover, nevar, del viento, el de la salida del sol, como por ejemplo en la época de la antigua Grecia o en la época de la Edad Media, bueno, como es que en algunas etapas del año, pues bueno, había más frío que otras veces, en algunas había más calor y demás. Todo eso, pues precisamente va a llevar, es decir, conocer precisamente las causas de eso, bueno, finalmente implicará investigación, es decir, la búsqueda del conocimiento, la búsqueda de información que nos responda al porqué de las cosas, ¿va? Entonces, bueno, y resolver problemas de la cotidianidad, pues bueno, finalmente es también como nuestra meta, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, el ser humano como tal es un ser que vive en un mundo que aparentemente, más bien, va de nuevo. El ser humano parece ser que es uno de los animales considerados así dentro de la biología, uno de los animales que parece ser que no tiene hábitat, es decir, no tiene un lugar donde vive, sino que parece ser que él mismo o ella misma tiene que construirlo. Entonces, para poder construirlo y encontrarse más cómodo en ese mundo, pues tiene que precisamente conocerlo. Por ejemplo, conocer, por ejemplo, cómo funcionaba el suelo para posteriormente sembrar y obtener los alimentos que le permitieran volverse una persona sedentaria, es decir, una persona que estuviera en un lugar determinado sin tener que estar moviéndose continuamente. Entonces, son muchísimas cosas, ¿va? Ok, va por ahí, entonces dice, el término deriva de la voz latina investigare, cuyo significado etimológico es búsqueda, que es lo que ya habíamos mencionado. En la actualidad, bueno, se refiere a la actividad humana encaminada a producir nuevos conocimientos en todos los campos del saber. Cuando hablamos de campos del saber, muchachos, pues no hablamos de otra cosa más que ciencias, las distintas ciencias que se encargan de estudiar precisamente la realidad. Llámese la sociología, llámese la filosofía, llámese la psicología, llámese la política, llámese el derecho, llámese, por ejemplo, las neurociencias, llámese dentro de ellas la neuropsicología, cualquiera de ellas ciencias finalmente, pues obviamente buscan un conocimiento o una información referente a un fenómeno determinado. Entonces, por ejemplo, las neurociencias siguen tratando de entender cómo es que funciona nuestro cerebro humano, cómo es que llevamos a cabo actividades como el pensar, el recordar, el percibir, el sentir y demás. Entonces, eso va por ahí. Seguimos entonces. El término investigación, bueno, suele asociarse al de ciencia, que proviene del latín scientia, decire, saber, y puede entenderse como conocer, por lo que la investigación científica, propiamente dicha, nos remite a la búsqueda del conocimiento. Entonces, bueno, vamos resumiendo. Investigación es la búsqueda de la información, la búsqueda del conocimiento. La ciencia sería precisamente la idónea, más bien, sería la que busca el conocimiento. Entonces, cuando nosotros mencionamos investigación científica, pues nos estamos refiriendo precisamente a un campo del saber donde se busca precisamente conocer las causas, funcionamiento y demás de un objeto de la realidad. Posteriormente le conoceremos este objeto como el objeto del conocimiento, que ya lo mencionaré más adelante, ¿va? Entonces, pero bueno, por ahí va esta parte. A partir de aquí, bueno, con base en lo revisado hasta el momento, ¿qué es para ti la metodología de la investigación científica? Entonces, resumiendo, y esto es importante que lo anoten dentro de su cuaderno, muchachos, ¿va? Al final de nuestro trabajo o de nuestro apunte. ¿Qué es entonces la metodología de la investigación? Pues no es otra cosa más que el estudio de los métodos que se llevan a cabo dentro de la investigación científica. ¿Y para qué? Bueno, pues para obtener conocimiento verdadero, válido y demás,
Entonces, muchachos, lo que vamos a ver nosotros en esta materia no es otra cosa más que el conocimiento a los métodos y herramientas que se utilizan precisamente dentro de la metodología, dentro de una investigación. ¿Cuál es la finalidad? Bueno, que ustedes precisamente vayan adquiriendo los conocimientos y las herramientas para que poco a poco vayan puliendo sus formas de búsqueda en internet, en libros y demás, para que su conocimiento sea lo más válido y lo más verdadero posible. Y esto, pues bueno, va a tener una consecuencia posterior que explicaremos un poco más adelante en nuestros siguientes temas, ¿ok? Bueno, entonces aquí la dejamos por el momento. Este es un video un poquito más corto. ¿Por qué? Bueno, porque básicamente nos estamos enfocando solo a este tema en particular, ¿va? Recuerden tomar sus notas, recuerden tomar sus apuntes, no solo de lo que está anotado en las presentaciones, sino también de lo que yo estoy explicando, que ustedes consideren relevante para sus materias. Recuerden que en el caso de estas materias, bueno, los exámenes siempre van a estar fundamentados principalmente en todo lo que se menciona, lo que se explica y demás. Si tenemos alguna duda, la podemos hacer llegar al grupo del grupo de WhatsApp. Y bueno, yo a la brevedad estaré contestándoselos. Recuerden que tenemos nuestro horario de clase determinado, ¿va? Entonces hay que respetar esa parte también, ¿va? Entonces, bueno, hasta aquí la dejamos, muchachos.